Esperando que te encuentres bien, te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Te presento el video número 30 de Remedios Florales de Edward Bach, un nuevo método curativo. Conferencia de Wallingford con motivo del 50 aniversario del nacimiento de Bach, 24 de septiembre de 1936. Desde los comienzos de la historia de la humanidad, sabemos que las plantas han tenido una función curativa, y tanto como alcanzamos a ver a través de la tradición, el hombre ha tenido siempre la confianza de que en las plantas medicinales de las praderas, valles y colinas permanecía escondido el poder capaz de sanar sus enfermedades. Siglos antes de Cristo, los antepasados indios, árabes, así como otras razas, fueron expertos en el empleo de los regalos de la naturaleza, al igual que los antiguos egipcios y más tarde los griegos y romanos, y en menor medida los demás humanos hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, si tras ellas no se escondiese una gran verdad, no es probable que grandes naciones de diferentes creencias y distintos colores de piel hayan creído persistentemente durante milenios y estudiado de forma continua las plantas medicinales de la naturaleza, utilizándolas como medicamentos. En los tiempos antiguos, los médicos de los diferentes países no eran los únicos que aprendían el empleo de las plantas medicinales, sino que las personas en sí mismas poseían una enorme sabiduría sobre su propia fuerza curativa, estando en muchos casos en situación de trazarse sus propios merecimientos corporales. Este país, Inglaterra, no es ninguna excepción, aunque en la actualidad el empleo de medios naturales de curación no está tan extendido. Sin embargo, hasta hace una o dos generaciones, incluso hoy en día, las gentes que viven en lugares recónditos del país poseen sus propias provisiones de plantas medicinales y conocen cómo se deben tratar las enfermedades. Durante los últimos 4 o 5 últimos siglos, se han escrito en Inglaterra diferentes libros sobre las propiedades curativas de las plantas, entre los que destaca el escrito hace casi 300 años por Culpeper como uno de los más famosos. Este libro se encuentra todavía en numerosos hogares de las Islas Británicas, donde es estudiado, utilizado y altamente valorado. Aunque este libro contiene más de 300 plantas medicinales, lo que significa que se precisan unos conocimientos básicos. Sin embargo, la gente se esfuerza por hacer suya esta sabiduría para poder tratar la mayoría de sus padecimientos. En el curso de la historia hubo tiempos en los que la enfermedad prácticamente solo podía ser tratada exitosamente con ayuda de las plantas medicinales. En otras épocas, el arte de la medicina natural se olvidó en gran parte. En la actualidad vivimos en esa época, pero la naturaleza posee tal poder que podemos estar seguros de que volverá a nosotros. En los tiempos antiguos, cuando una gran nación desaparecía, se perdía con ella una gran parte de su sabiduría, pero dado que hoy en día los descubrimientos se convierten inmediatamente en universales, existe la esperanza de que la bendición que nos ha tocado en suerte a través del redescubrimiento de las plantas medicinales se extienda universalmente, conservándose de esta manera esos conocimientos en algún país del mundo. Las plantas medicinales de las que estoy hablando en este discurso son ya empleadas de forma frecuente en muchas partes del mundo, aún habiendo sido recientemente descubiertas. Podemos partir con toda seguridad de la idea de que en los tiempos en los que se conocía y empleaba correctamente las propiedades de las plantas medicinales, eran habituales los procesos exitosos de curación y de que los hombres de aquella época debieron poseer una gran confianza en ellas. Si no hubiera sido este el caso, entonces la fama, la confianza y la creencia en la fuerza curativa de las plantas
no habrían sobrevivido el ascenso y declive de las culturas y no habrían permanecido durante cientos y miles de años en la memoria de los hombres. La curación, a través de métodos naturales puros y maravillosos, es seguramente el método medicinal que más nos interesa a la mayoría de nosotros, y en los más profundos de nuestro ser experimentamos que, de hecho, existe algo de verdad en todo ello, algo que nos dice que esta forma de sanar que tiene la naturaleza es el camino correcto. Llenos de confianza, buscamos en la naturaleza todo aquello que necesitamos para mantenernos con vida: aire, luz, alimentos, etc. Es altamente improbable que en este enorme sistema que nos proporciona todo no se haya tenido en cuenta la curación de nuestras enfermedades y de nuestros padecimientos. Por lo tanto, vemos que la ciencia que estudia las propiedades curativas de las plantas se remonta a los tiempos más antiguos, de donde el hombre ha podido conocer que su empleo, fama han perdurado durante siglos, siendo en muchas épocas de la historia el principal método curativo y prácticamente el único. Este método curativo, sobre el que esta tarde estoy hablando, presenta las siguientes ventajas frente a otros métodos. 1. Todos los medicamentos son producidos a partir de flores, plantas y árboles de la naturaleza. Ninguno de ellos es tóxico ni puede ocasionar daños, indiferentemente de la cantidad que de ellos se tomen. 2. Existen solo 38 remedios medicinales, lo que significa que es más fácil encontrar la planta correcta que cuando contamos con numerosos medicamentos diferentes. 3. El método de elección del medicamento es tan sencillo que puede ser comprendido por la mayoría de las personas. 4. Las curaciones que se han conseguido son tan maravillosas que superan incluso las expectativas de aquellos que han utilizado este método y las de los pacientes que se han beneficiado de él. Estas plantas medicinales han continuado teniendo éxito donde otros tratamientos han fracasado. Y ahora que ustedes ya tienen una idea de lo antiguo y reconocido que es el arte de la curación a través de las plantas medicinales, vamos a pasar al tema principal de esta tarde. Esta conferencia se ocupa de dos temas centrales. 1. Me gustaría presentarles un nuevo método de curación por medio de las plantas medicinales. 2. Quisiera apartar lo más posible el miedo que ustedes puedan tener ante la enfermedad. Aunque comparativamente solo han transcurrido unos pocos años desde que el primer grupo de las 38 plantas medicinales fue descubierto, que es el tema que hoy nos ocupa, sin embargo, en este breve periodo de tiempo, estas plantas han tenido ocasión de demostrar las más fantásticas propiedades curativas. Estas pruebas no solo han sido observadas en nuestro país, ni únicamente en nuestro continente, sino también en países tan lejanos como la India, Australia, Nueva Zelanda, América, etc. En lo que se refiere a un tratamiento con plantas medicinales, son de gran importancia los siguientes puntos. 1. Los medicamentos se obtienen a partir de plantas y árboles de la naturaleza, no siendo ninguno de ellos perjudicial. 2. Su forma de empleo puede ser comprendida sin esfuerzo por personas que no poseen conocimientos médicos, de tal forma que pueden estar presentes en cualquier hogar. Reflexionen un momento acerca de lo que esto significa. Entre nosotros existen personas que experimentan, en mayor o menor grado, el deseo de poder ser útiles en casos de enfermedad, de estar en situación de poder liberar al enfermo de su padecimiento y sanarlo. Pero las circunstancias de la vida les han impedido que se pudiera convertir en médicos o enfermeras y creen que nunca podrán realizar este sueño. Estas plantas medicinales les ofrecen la oportunidad de sanar a miembros de su familia o de sus círculos de amistades o a conocidos. Junto a su ocupación habitual,
pueden prestar una gran ayuda en su tiempo libre al poner en práctica muchas de sus capacidades curativas. Hay incluso personas que han dejado su profesión para poder dedicar todo su tiempo a esta forma de medicina. Para aquellos que siempre han soñado con el ideal de liberar a la humanidad de su padecimiento, todo esto significa el poder hacer realidad su sueño, ya sea dentro de su propia familia o a una escala mayor. Quisiera indicar de nuevo expresamente que no es necesario disponer de conocimientos científicos cuando se utilizan estas plantas medicinales. Ni siquiera es necesario conocer el nombre de la enfermedad. No se trata de la enfermedad, sino de los pacientes. Para el tratamiento no es importante lo que el paciente tenga, ya que una misma enfermedad arroja diferentes resultados en los distintos pacientes. Si las repercusiones fueran las mismas en todas personas, entonces sería fácil conocer el nombre de la enfermedad, pero ese no es el caso, y es precisamente ese el motivo por el que la ciencia moderna resulta a menudo tan difícil de denominar la enfermedad concreta que padece un paciente. La enfermedad carece de importancia. Lo realmente importante es el paciente, la manera en que él o ella se siente afectado. Esa será la verdadera guía que conduce a la curación. En la vida diaria, cada uno de nosotros posee su propio carácter, que es el resultado de nuestras preferencias, inclinaciones, imaginaciones, pensamientos, deseos, objetivos y la manera en la que tratamos a nuestros semejantes. Este carácter no reside en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, y el espíritu es la parte más sensible de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos puede entonces extrañar que sea precisamente el espíritu el que, con sus diferentes estados de ánimos, sea el primero en mostrar los síntomas de una enfermedad? Siendo tan sensible, representará para nosotros, en relación a la enfermedad, una guía mucho más eficaz que si nos dejamos llevar por el cuerpo. Modificaciones en nuestro espíritu nos conducirán de manera inequívoca al remedio que necesitamos, aun cuando al principio nuestro cuerpo apenas se haga eco de esos cambios. Ahora, queremos desviar nuestra atención hacia algunas de las diferentes posibilidades que existen acerca de cómo un determinado padecimiento puede repercutir en el individuo. Todos nosotros sabemos que una misma enfermedad nos puede afectar a cada uno de nosotros de manera totalmente diferente. Así, por ejemplo, cuando Tommy tuvo el sarampión estaba totalmente nervioso. Sisi, por el contrario, tranquila y obnubilada. Johnny quería que le mimaran continuamente. El pequeño Peter estaba sobreexcitado y miedoso. Bobby quería que le dejasen en paz, etc. Si la enfermedad tiene repercusiones tan diferentes, tiene poco sentido el querer tratarla aisladamente. Es mejor tratar a Tommy, Sisi, Johnny, Peter y Bobby, sanar a cada uno individualmente y, con ello, el sarampión. Es importante que a ustedes les quede claro que no se debe guiar por el sarampión para encontrar el tratamiento correcto, sino que el punto de referencia debe ser los efectos que la enfermedad tiene en el pequeño paciente. El estado anímico del niño es el indicador más sensible para averiguar qué es lo que ese paciente en particular necesita. Continuará. Si te está gustando, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Por favor, envía tus comentarios. Activa la campanita de notificaciones y que la luz, la vida y el amor sea contigo. Y hasta nuestro próximo encuentro, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.